correspondiente al caso el Portugal versus Panamá. Es el grupo integrado por Barley Durán y otras personas, específicamente Valeria, Erika, Caterín, Patricia, Germán y Lolita. Por favor, les escuchamos para que nos puedan compartir cuáles son los precedentes que encontraron ustedes de este grupo. Habíamos dicho que cada grupo solamente de 5, entonces por esta vez vamos a dejarles pasar, pero la idea era que podamos hacer grupos pequeños para que con eso podamos abarcar más sentencias y más casos. Esa es la razón de haber hecho grupos pequeños, para que puedan tratar y revisar las sentencias, pero en esta vez vamos a irles. Les escuchamos entonces quién de el grupo 1 quisiera los estándares que encontraron sobre control de convencionalidad. Gracias, estimado profesor. Buenas noches. Hola. Adelante, le escucho. Por favor. Bueno, vamos para hacer un breve antecedente para los compañeros, para que sepamos bien de qué se trata el caso de Eliodoro Portugal versus Panamá. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, don, Sí, le estamos escuchando, por favor, adelante. Ya. El caso de Eliodoro Portugal versus Panamá se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del señor Eliodoro Portugal, la falta de investigación y sanción de los responsables de tal hecho y la falta de reparación adecuada en favor de sus familiares. Según la demanda de la Comisión del 14 de mayo de 1970, Eliodoro Portugal se encontraba en un café conocido como Coca-Cola, ubicado en la ciudad de Panamá, donde fue abordado por un grupo de individuos vestidos de civil, quienes los obligaron a subir a un vehículo que luego partió con rumbo desconocido. Por lo que la Comisión en ese momento alegó que agentes del Estado participaron de dichos hechos, los cuales ocurrieron en una época en la que Panamá se encontraba gobernado bajo un régimen militar, ¿no? La comisión señaló además que durante la dictadura militar no era posible acudir a las autoridades internas con el propósito de presentar denuncias por violaciones a los derechos humanos o averiguar el paradero de una persona. Por lo que en las épocas de los años 90, la hija de la presunta víctima no denunció dicha desaparición por el tal motivo de que se encontraba reforzada, gobernada por los militares, ¿no? Por lo tanto, como punto 1 hemos encontrado que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentran dentro de las medidas positivas que deben adoptar los estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los estados deben no solo prevenir, sino también investigar las violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso. Hemos encontrado también, no sé si estamos con la verdad, no somos dueños de la verdad absoluta, pero entre ellos hemos identificado el estándar jurisprudencial más alto, el principio de favorabilidad, respeto al derecho que asiste a los familiares de las presuntas víctimas, de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron responsables de los respectivos hechos familiares del desaparecido. Los familiares de la víctima tienen el derecho y los estados la obligación a que lo sucedido a esta sea efectivamente investigado por las autoridades del Estado. Se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos o en su caso se le impongan las sanciones pertinentes, siendo que cualquier excepción no procede ya que es un delito permanente de lesa humanidad, el cual conlleva a la imprescriptibilidad del mismo. No sé si estamos en lo correcto, profesor. Profesor. Muchas gracias,
Expuso Barley, expuso Germán. ¿Quién intervino? Barley Durán Montero. Gracias, Barley, muy gentil. A ver, les habíamos indicado que el trabajo consistía en identificar los estándares que ustedes puedan encontrar con respecto al control de convencionalidad. Decíamos que el test o examen de convencionalidad, la verificación, es el tipo de control que tiene cualquier autoridad para revisar que el proceso normativo o el proceso administrativo que se encuentre para su conocimiento se encuentre en concordancia normativa y en jurídica con los preceptos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también en otros tratados internacionales de derechos humanos y también en los pronunciamientos de la Corte sobre la Convención. Por lo tanto, lo que ustedes tenían que identificar en el caso es aquellos estándares en relación a cómo o a quién, con qué parámetros normativos se ejerce el control de convencionalidad. Es decir, más que el caso o los antecedentes del caso o la historia del caso, más nos interesa que ustedes nos puedan compartir lo que te dice en ese caso sobre el test de convencionalidad. Entonces, si es que ustedes todavía no han identificado esos estándares, vamos a pedirles que ustedes puedan volver a revisar el caso. Como son 11 personas, pueden repartirse mejor el número de párrafos que van a revisar, puedan identificar mejor lo que se les había solicitado. Por favor, Barley. Entonces vamos a quedar así, Barley, para que puedan revisar, volver a leer el caso y puedan identificar los elementos que les estamos mencionando. Muchas gracias, Barley, y a su grupo por su tiempo y por la Gracias. participación. No, a usted, profesor, por la A paciencia. ustedes. Va a disculpar, en este momento vamos a No, subsanar lo observado. con ¿Ya? Gracias, mucho profesor. gusto, con mucho gusto. Aquí estamos para compartir y para... Un abrazo, Barley. Escucharle a qué habían preparado. ¿Estarán listos? Hola, ¿sí? Sí, lo escuchamos. ¿Es ¿Cómo está? John o quién va a Sí, sí, intervenir? sí, ¿cómo está, querido doctor? ¿Cómo está? Buenas, buenas. Nosotros hemos Buenas revisado noches. lo que es la sentencia Alibux versus Suriname del 30 de enero del 2014, en la cual vimos, pudimos identificar ¿Usted algunos de qué grupo es? aspectos. Disculpe. No sé si tenemos número de grupo, doctor. Ya. A ver, voy a pedirle un favor. Voy a molestarle a, a Germán Olmos y a José Edmundo para que por favor nos hagan un registro de los grupos, de los temas, porque si no nos registramos y no nos anotamos, vamos a cruzarnos y confundirnos todos. Vamos a pedirle a Germán y a José que nos hagan un registro, por favor. Estaba anotando algunos, pero por eso el grupo de Doctor, Nair. doctor, ¿Sí? Estimado profesor, le pondríamos nombre entonces a nuestro grupo, ¿no? Para que usted nos pueda identificar No, por los nombres. solamente el número del caso, un número y el doctor, número y el nombre del caso para poder distinguir. Nos pondríamos al doctor, número 2, entonces, no sé. No le puedo doctor, lo que escuchar. pasa es que ya nosotros en la maestría tenemos divididos los grupos. Claro, pero no tenemos número de grupo cada uno. Eso es lo que dice el doctor. ¿Me escucha, doctor? Sí, pero lo que yo estaba diciendo Bueno, es que nosotros estos somos el grupo grupos 10, doctor. tratan de nombres de sentencias. Entonces, lo que hay que ponerles a los grupos que ya están hechos o integrados
es el nombre de la sentencia para poder identificar de qué van a hablar. Claro. Ya en el chat yo le pasé el número de grupo y la sentencia de la cual vamos a tratar. Está en el chat. Y le puse que la sentencia de masacre de Santo Domingo versus Colombia del 30 de noviembre de 2012. Integrante está igual en el grupo: Eliseo Yucra, Wilson Espada, Igor Carvalho, Margarita Arteaga y mi persona, José Chumacero. Ya, vamos a escucharles el grupo a ustedes, por favor. El estándar. Ya, doctor, en esta sentencia y relativo a lo pertinente del tema que estamos tratando, toda vez que el tema es el control de convencionalidad que deben ejercer de manera obligatoria todos los estados. El facto indica que el ejército de Colombia había lanzado elementos militares Parece que se le fue la conexión al compañero que estaba exponiendo. Sí, sí, doctor, se me fue la conexión, va a disculpar. A ver, ahora sí. Retomando otra vez. Sí, gracias. Retomando, doctor. Le decía que hemos tratado sobre el caso masacre de Santo Domingo versus Colombia, y en sus antecedentes fácticos era que el ejército de Colombia lanza elementos de armas militares, causando muertes y heridos en la población. El Estado, en su defensa, presenta dos excepciones tratando de ligar responsabilidades, e indica en una de sus excepciones que hay una responsabilidad parcial. En eso, la Comisión y la Corte indican de que, en atención al principio de convencionalidad, los estados, en cuestiones de derechos humanos, están obligados a resolver las situaciones bajo el bloque de convencionalidad. Es decir, que ya la Corte había determinado responsabilidades en otros casos y eso se tendría que aplicar. Y dice la Corte que en primera instancia el Estado debería haber resuelto esta situación a nivel interno, pero con la óptica de la convencionalidad, toda vez que Colombia se encuentra signado dentro de los países sometidos a este cumplimiento, doctor. No sé si esa es la idea. Excelente, esa es la idea, muy bien. ¿Algún otro aporte más que hayan encontrado? Creo que lo más pertinente es eso, doctor. Bueno, presentan dos excepciones, ¿no es cierto? Y la Comisión, bajo la óptica también de la convencionalidad, es que la Corte desestima esas dos excepciones que presentan. Y lo más interesante en esto es lo que decíamos hace un momento en clase: la obligatoriedad del Estado y de las autoridades de un Estado de aplicar de oficio, como se decía hace rato, ex oficio, de oficio aplicar el control de convencionalidad. Eso sería, doctor. Muy bien, muchas gracias. Escríbame, por favor, aquí al chat el nombre de los integrantes del grupo para poder registrarles, por favor, ¿ya? Vamos a Ya lo puse, doctor. Ah, ya, se muy lo pongo bien. otra vez. ¿Cuál era su nombre? Ya lo ingresé. José Chumacero, el grupo número 10 está. Ya, excelente. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, doctor. Gracias.
Vamos a escucharle a Sandra Aguada, por favor. Gracias, profesor. Bueno, el grupo de nosotros va a mencionar el caso de personas dominicanas y haitianas. Este es un caso que sucedió el 28 de agosto del 2014. En esa fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia respecto a las excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana. En este caso, en líneas generales, se tiene de varias familias varias familias haitianas que fueron expulsadas de República Dominicana, consideradas personas sin documentos. Entre ellos habían personas, niños, menores de edad, que sin ninguna consideración, al ser considerados personas indocumentadas, fueron remitidas de diferentes formas, vulnerándole derechos, garantías. En varios de ellos ingresaron a sus casas, otros los encontraron en las calles y los subían a vehículos los militares y eran expulsados directamente de República Dominicana. En esa situación se declaró al Estado internacionalmente responsable, la Corte en su sentencia, declaró al Estado internamente responsable de la violación de los derechos establecidos en la Convención de los Derechos Humanos. Respecto al punto 1, al reconocimiento de la personalidad jurídica establecida en el artículo 3, a la nacionalidad establecida en el artículo 20, al nombre en el artículo 18, violaciones a los derechos de la identidad, a la libertad personal, artículo 7, al derecho de circulación y al de residencia, establecida en el artículo 22.1, 22.5 y 22.9, a las garantías judiciales en el artículo 8.1, a la protección judicial, artículo 25.1, a la protección familiar, artículo 17.1, a la protección a la honra y a la dignidad, prohibición de injerencia y protección a la vida, a la privacidad y a la familia, artículo 11.2. Dentro del control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona que el Estado incumplió la obligación de adoptar el derecho interno, las sentencias constitucionales, sus reglamentos y los decretos supremos, porque todos estos resultaron ser violatorios a los derechos de las personas extranjeras y obliga al Estado de la República, a la República Dominicana, al deber de prevenir, evitar y reducir lo que es la apatridia, que es referida a las personas que no tienen nacionalidad, a la protección igualitaria y efectiva de la ley y a la no discriminación, al estatus migratorio de los padres, porque si bien los padres eran extranjeros, indocumentados, esta situación no le transmitía a los hijos nacidos en República Dominicana, porque ello daba un trato diferenciado y discriminatorio, y que los hijos de estas personas indocumentadas tenían derechos a la identidad como el derecho de cualquier niño. Es ahí donde obliga, porque según las normativas internas que tenía República Dominicana, los hijos de extranjeros no tenían derecho a nada. Y además que las personas que están sometidas a un proceso de expulsión deben contar con ciertas garantías mínimas. Por ejemplo, a ser informada por cargos y motivo de la expulsión o la deportación, que estas personas deben ser informadas de sus derechos y oponerse a los cargos en su contra, que deben conocer la resolución que haya sido en su contra y a ser sometido a una revisión sobre esa resolución de expulsión. Además que deben ser notificados con la resolución de expulsión y esta resolución debe ser motivada. Es más,
dentro del control de convencionalidad que establece la Corte, le da medidas de reparación e inclusive los insta a adoptar medidas legislativas para modificar esos tratos desiguales o discriminatorios contra los extranjeros, es decir, modificar hasta sus propias normativas internas. Además le da lo que es la indemnización, la medida de satisfacción y las medidas de restitución para todas aquellas personas extranjeras que podían trabajar y que hace revisado su proceso administrativo internamente. Eso en síntesis, profesor. Gracias. Muchas gracias, Sandrita, muy amable por su aporte. ¿Alguien? Muchas gracias, Sandrita. Escríbame, por favor, al chat el nombre del grupo para tomarles una foto a los internet. Vamos a escuchar De ahora acuerdo. Gracias. al grupo de Gustavo, la sentencia del caso Book versus Surinam. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Soy Kevin Moreira. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Bueno, nosotros logramos identificar varios aspectos con relación al test de convencionalidad. Bueno, en los antecedentes fácticos tenemos que el señor Ali Bux era un ministro de finanzas, él contenía por sí el manto presidencial que supongo era su país en Surinam por ser el cargo de un cargo político. Él mismo fue procesado por falsificación en el 2003 por la Alta Corte de Justicia de Surinam debido a su cargo de ministro de Finanzas por 3 jueces. O sea, resulta que existía desde el 2001 una ley sobre acusación de funcionarios con cargos políticos, en el cual determinaba que la Alta Corte de Justicia era quien debía juzgar al que tenga el mandato presidencial, por así decirlo. Entonces, al ser la máxima corte, se identificó que el ministro, bueno, el señor Ali Bux, no podía ejercer su derecho a la impugnación por el mismo hecho de que le dieron la respuesta de que ya era un tribunal, o sea, por la jerarquía que cumplía la Alta Corte de Justicia, ya no contenía su derecho a la impugnación, que ya por sí ya sería como una decisión y ya no podía irse más allá. El 2007, después de eso, bueno, se le sentenció a él por cargos de falsificación, por 1 año y 3 años de inhabilitación para ser ministro. El 2007 se reformó esa ley que era la acusación con funcionarios con cargos políticos, donde recién se podía impugnar, entonces se habilitó desde que era solamente con 3 jueces o con 3 magistrados quienes lo podían juzgar, a que cuando se impugne, esa misma impugnación, excluyendo a esos 3 jueces, a esos 3 magistrados, se puede hacer o llevarse a cabo otra sala en las cuales se pueda ser integrado de a 9 jueces del mismo órgano. Entonces, aquí lo que para nosotros fue más importante que el derecho a la circulación, que también fue que se vulneró la convencionalidad, pero esto es lo que más importante que destacamos, fue que se vulneró totalmente el artículo 8.2 el inciso H de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya era de 1969. Entonces, que era su derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. También, por lo que hemos estado destacando, se vulneró también pues, lo que era, si nos vamos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que también en 1966 todavía el artículo 14.5, donde dice: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Entonces, al momento de que en el 2003 fuera sentenciado el señor Ali Bux,
no se le permitió poder impugnar. Entonces ya las autoridades al rechazar, bueno, al no tener directamente un recurso para poder impugnar, ya estaba vulnerando el Estado, el control de convencionalidad, e incluso se le debió permitir de alguna manera poder impugnar, porque él mismo intentó, su abogado, incluso viendo la sentencia, quiso objetar la sentencia diciendo que estaban vulnerando lo mismo que le acabamos de decir, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, porque no le estaban permitiendo impugnar. Entonces, ahí fue que ante esa objeción, por lo menos ya el alto cargo que ocupaba, o el Tribunal Supremo de ellos en ese caso, debió ya ejercer un test de convencionalidad ex oficio ahí y darle la oportunidad de impugnar, aunque sea crear un tribunal especial, por así decirlo, dentro del mismo órgano, aplicar derecho comparado, porque no es el único país que se le pudo haber pasado lo mismo, porque en otros países ya se vio lo que es esta situación, digamos, ¿no? Bueno, al final la Corte decide desestimar las excepciones, bueno, ¿cómo es? No, al final la Corte halla responsable aquí al Estado de Surinam por vulnerar el artículo 8.2 de la Convención Americana, ya que no se le permitía impugnar. Con relación también que se fue a otro hecho del cual el señor Ali Bush quiso salir del país y no se le permitió, dándole un rechazo in limine al poder salir. También se vulneró la Convención Americana de Derechos Humanos ahí, es que en su artículo 22, incisos 2 y 3, en los cuales pues sin una fundamentación bien, o sea, sin una buena fundamentación se le rechazó in limine, sin considerar algunos aspectos por los cuales el señor Ali Bush podría haber salido y necesitaba haber salido. Entonces, en esos dos casos fue que nosotros estamos viendo que no se ejerció bien el test de convencionalidad por parte del Estado de Surinam, así que estaba todo lo correcto la Corte de hacerlos responsables del mismo. Entonces fue por lo mismo que se le determinó como sanción por daño inmaterial, por los daños que se le hizo al señor Ali Bush, y también la perfecta publicación que se debía hacer para garantía de no repetición con la sentencia en todo el país, ¿no? Además que ya contendría alguna línea que ya se venía a venir desde antes. Se sobreentiende, mire, que esta sentencia es del 2014. Ya debería existir por lo menos incluso, o sea, ya había como un estándar igual ahí por ahí que iba, que es el caso de la sentencia Mohamed versus Argentina del 2012, que también creo que más o menos era de algún tipo de casación, de que no se le permitía, el mismo caso, que no se le permitió ejercer el derecho a la impugnación, y recurrió a lo mismo en la Corte Interamericana, aplicando lo que era todo o sea, haciéndole o sea, entender a todos los países que se debe seguir, pues, ¿no?, la Convención Americana, que en todos sus artículos está específico, ¿no?, que el derecho a la impugnación no se puede vulnerar, por más que sean cargos políticos, por más que sea cualquier caso especial. Eso fue lo que entendimos, querido doctor. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su intervención. Si alguien más del grupo quisiera añadir algo adicional, tal vez. Doctor, luego nos toca el grupo de Nair. Ya estamos listos. Muchas gracias. A ver, a continuación escuchemos a la doctora que me indicó que ya estaban listos, por favor. Gracias, doctor. Nuestro grupo ha escogido la sentencia Fernández Ortega versus México. En resumen, este caso se trata de la señora Inés Fernández, una mujer indígena del pueblo de Mepá de México,
quien ha sido agredida sexualmente por parte de los miembros del ejército mexicano en el estado de Guerrero. Al respecto, la Corte Interamericana señaló el siguiente estándar, ¿no? Que la violencia contra la mujer no solamente constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad que trasciende todos los sectores de la sociedad y afecta negativamente sus propias bases. Particularmente, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona de la víctima. En el caso de la señora Fernández Ortega, la violación sexual vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada, su integridad personal, constituyendo asimismo un acto de tortura, toda vez que esta señora en el momento del hecho no hablaba el español, era una mujer indígena y el hecho sucedió al interior de su hogar y en presencia de sus hijos. En cuanto a la intervención de la jurisdicción militar en la investigación de los hechos, la Corte Interamericana reiteró en su jurisprudencia que en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional. Esto debido a que, tratándose de un hecho de agresión sexual, no se acudió al Ministerio Público, no se llevó por el conducto regular, sino que se remitió a la justicia militar, ¿no? Es por eso que la Corte señaló en este sentido. Así también señaló que solo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas por su propia naturaleza que atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Y frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, como es el caso de la señora Inés Fernández, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. El tribunal concluyó que la violación sexual de una persona solo parte de agentes militares, no guarda en ningún caso relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, el acto cometido por el personal militar contra la señora Fernández Ortega afectó bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la Convención Americana, como la integridad personal y la dignidad de la víctima, dado que tal conducta es abiertamente contraria a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos. Está excluida de la competencia de la jurisdicción militar. Así también, en relación a la investigación de los hechos, la Corte Interamericana indicó que ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y la obligación del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. Adicionalmente, el tribunal también consideró probada que en la investigación de los hechos existieron fallas y omisiones, entre otras: la reticencia inicial de recibir la denuncia de la víctima, la falta de provisión de un intérprete para la denunciante, la falta de condiciones de cuidado y privacidad al recibir la denuncia, la no realización de diligencias de investigación inmediata sobre la escena del crimen, la omisión de adoptar recaudos inmediatos sobre otros elementos probatorios y la falta de protección sobre la prueba pericial, la cual fue destruida cuando se encontraba en poder del Estado. Este es el estándar que nosotros hemos identificado como grupo, y de hecho que en esta sentencia se ha castigado al Estado, se ha sancionado y se ha también dispuesto reparaciones en diferentes aspectos de forma integral a la víctima. Eso sería todo, doctor. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo.
Doctora, yo les preguntaría, en el caso del control de convencionalidad, exactamente cuál es el estándar o cuál es el parámetro con el que aporta esta sentencia. Doctor, como he señalado, o sea, en esta sentencia la Corte más inclinado al lado género, más que al tema sociocultural, que era la mujer indígena, ¿no? Entonces, en toda la lectura que hemos dado, ha reiterado en todo caso el tema de protección a la mujer y sobre todo de las agresiones sexuales. Simplemente se ha abocado a eso, doctor. Ya, ahora, pero eso sería el estándar que crea la sentencia en materia de protección y prevención de la violencia contra la mujer. Pero en el caso Sí, específico del control de convencionalidad, ¿cuál es el estándar que aporta la sentencia? Caso si es que no han identificado o no alcanzaron a identificar eso, quisiera que lo puedan volver a revisar, lo puedan volver nuevamente a leer. Y el día de mañana arrancaríamos la clase con ustedes, por favor. está bien, doctor. Bien, entonces yo les quiero agradecer infinitamente a todos por su atención, por su tiempo, por su colaboración que le han puesto en esta clase. Sé que no han estado todos. Parece que los demás compañeros quedaron festejando el día de las elecciones. De todas maneras, esperamos ya mañana estar más completos y poder también contar con los demás compañeros que no se encontraban aquí con nosotros. Yo nuevamente les reitero mi agradecimiento y todo mi afecto de estar compartiendo con ustedes esta clase del día de hoy. Nos vemos mañana para seguir trabajando. Espero que los temas que hemos visto el día de hoy en la clase sean de su interés, sean de su utilidad y que también ustedes puedan desde ya poner en práctica todo el ejercicio de reflexión interior que hemos utilizado a partir de los primeros minutos de esta clase. Recuerden el enfoque, recuerden la mirada, recuerden la acción, recuerden la concepción que estamos utilizando para entender las problemáticas de los derechos humanos. Recuerden interiorizarla, porque eso es lo que nos permite a nosotros tener una comprensión diferente y una comprensión integral de los derechos humanos. Recuerden que los derechos son los procesos, son las experiencias, son finalmente las vivencias que tienen las personas. Más allá de los conceptos, los derechos son los casos. Eso es el enfoque que quiero que ustedes le den a nuestro módulo y nuestra clase. Los derechos son los procesos, son los casos concretos de vivencias, de experiencias que sufren las personas. Una linda noche para ustedes. Espero que se queden con esto último que les acabé de mencionar. Que disfruten del resto de lo que queda del día sábado y nos vemos mañana en la mañana. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor.